Mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este día tan maravilloso, en este sábado 16 de octubre, un sábado consagrado a nuestra Madre del Cielo, esa Madre que en cada momento está presente en nuestras vidas para acercarnos cada vez más a este amado Jesucristo, a este que nos ofrece la salvación, que por medio de su muerte, de su resurrección, nos ha permitido de nuevo entrar al reino de los cielos. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el amor y en la personalidad con ese amado Jesucristo, en esa perfección de vida por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Te repito nuevamente, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Y hoy vamos a pedirle al Señor en cada momento a aquellas personas que han sido acusadas y criticadas, para que sea el Espíritu Santo que hoy en cada momento les dé esa purificación y les permita verdaderamente entender el sentido de la esencia de cada uno de nosotros, y que así también nosotros podamos orar hoy por tantas madres que están sufriendo por sus hijos, que han sido perdidos por la droga, por la violencia, por la prostitución y tantos acontecimientos que se van presentando en la vida del ser humano. Hoy entonces vamos disponiendo nuestro corazón y nuestra vida para que iniciemos este momento de reflexión, de entrega y este momento de meditación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, tú que nos aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para mí y los míos. Gracias, Dios mío. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno se niega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos presenta, queridos hermanos y hermanas, un evangelio que lo vemos muy fácil, pero que en realidad es complicado. Y por eso lo vamos a mirar en dos aspectos importantes. El primer aspecto es cómo nosotros debemos entonces siempre tener a Dios por delante de toda situación. Y como yo siempre les he explicado a ustedes, en Occidente es muy fácil tener esa interpretación de poder hablar en nombre de Jesucristo, de declararnos en nombre de Jesucristo y de ser cristianos. Aquí es una honra verdaderamente mostrarnos que somos cristianos, y mucho más cuando decimos que somos católicos, independientemente si son ortodoxos, romanos o anglicanos. Y acá nos queda fácil ser orgullosos de esa realidad, simplemente porque no tenemos una amenaza como tal. Cuando nos vamos a mirar ya la perspectiva de Oriente, la realidad que vive Oriente, es otro aspecto muy diferente a lo que nosotros experimentamos. ¿Cuántos cristianos verdaderamente han entregado la vida porque se han sometido bajo ese mandato de Jesús? Y a pesar de que el hombre sea ese enemigo de Jesús, esas personas, a pesar de que estén apuntadas con un arma en la cabeza,
siguen declarando que le pertenecen a Jesucristo y que Jesucristo es el Señor de sus vidas y de su corazón. Y por esto han perdido la vida. Como dice la profecía y como manifestaba San Juan Pablo II, los nuevos mártires de la iglesia empiezan a surgir para que nosotros entonces podamos verdaderamente entender el sentido de nuestra fe. La pregunta mía que nos podríamos hacer en esta noche o que les podría hacer es: nosotros aquí en Occidente y concretamente en Colombia, nos quedaría fácil verdaderamente, a pesar de que estemos amenazados, declararnos que somos cristianos. Y es aquí donde verdaderamente se nos va a colocar como de cierta manera la veracidad de nuestra fe, el constatar verdaderamente que tú y yo estamos confiados y estamos creyendo en ese Jesucristo. Y es ahí entonces también donde le podemos demostrar a Él que verdaderamente estamos compenetrados en esa fe que Él nos ha regalado y en esos mandatos. Y hoy podríamos imaginarnos un suceso, a pesar de que sea trágico, es real. Si hoy te colocan un arma en la cabeza y te dicen: si te declaras cristiano o cristiana, hoy te mueres acá mismo, dejando a tus hijos, dejando a tu pareja, dejando a tus padres, dejando todo lo que hace parte de tu realidad. ¿Tú qué respuesta le darías hoy a esa persona que está apuntando? ¿Negarías a Jesucristo o verdaderamente afianzarías esa fe? ¿Lo reconocerías como tu Señor? Y es acá entonces donde se nos muestra la primera parte del Evangelio. Aquellos que me reconocen, aquellos que me dieron ese lugar, aquellos que me mostraron, yo no los negaría ante mi Padre Celestial, pero si me niegan, los negaría ante el Padre Celestial. Se nos viene entonces un segundo suceso, y es el de la veracidad o el de la autenticidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en este segundo elemento lo dividimos también en dos categorías. Primera categoría: cuando nosotros verdaderamente pecamos contra el Espíritu Santo y cómo ese Espíritu Santo te da la sabiduría para reconocerte y para hablar en nombre de Jesucristo. En primera instancia entonces vamos a mirar lo siguiente: todos los pecados del ser humano, y reconocemos pecado todo lo que se nos ha dado dentro de los mandamientos de la ley de Dios que están en el Éxodo 20, es ahí entonces donde vamos conociendo una realidad de pecado que hay en el ser humano y que Dios de cierta manera ha colocado ese decálogo no para limitar al hombre, sino para que verdaderamente encontremos nuestra libertad. Y dice la palabra de Dios hoy por medio de San Lucas de que todos esos pecados y los habidos y por haber van a ser perdonados por Jesucristo, menos un pecado que no está dentro de ese decálogo, pero que de cierta manera hace parte fundamental de la espiritualidad en la Santísima Trinidad, y es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar es cuando nosotros hablamos mentiras o hablamos en contra de un ser cuando en realidad no es lo que es en realidad o lo que es verdad en su esencia. Por ejemplo, a veces nosotros confundimos el término blasfemar con calumniar. Calumniar es lo mismo pero en la parte humana, y blasfemar, es entonces la parte divina. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, ¿cómo le parece que Julanito de tal estaba saliendo con una mujer diferente a su esposa cuando él efectivamente estaba trabajando? ¿Sí? Eso es calumniar. Cuando yo coloco un comentario así de esa gravedad hacia el Espíritu Santo, hacia las divinidades de la Santísima Trinidad, entonces es blasfemar. Cuando yo blasfemo, es decir, cuando yo miento, cuando yo acuso, cuando yo interfiero en los planes de ese Espíritu Santo, entonces ese pecado no se me puede perdonar. Pero ¿por qué no se me puede perdonar ese pecado? Simplemente por una realidad. El Espíritu Santo es considerado entre todas las tareas de la Santísima Trinidad como el abogado. Cada uno de nosotros, cuando morimos, queramos o no queramos, hayamos creído o no hayamos creído, vamos a comparecer ante un juicio. Y en ese juicio nosotros tenemos un juez, pero también tenemos un abogado. Ese juez es Yahvé, es Jesús, es ese mismo paráclito, ese mismo creador, que ha dado todas esas directrices
para que nosotros podamos verdaderamente alcanzar o no la vida eterna. Ese Espíritu Santo entonces sirve como abogado. Cuando tú rechazas, cuando tú niegas, cuando tú desplazas la presencia del Espíritu Santo, en ese juicio tú no vas a tener abogado porque simplemente no aceptaste esa presencia del Espíritu Santo en tu vida, ni tampoco lo reconociste como tal. Entonces, en ese momento quedas desprotegido para ese juicio. Por eso ese pecado no se puede perdonar porque simplemente Dios, desde dentro de ese libre albedrío que nos da a nosotros como los seres humanos, entonces nosotros desechamos esa oportunidad de que Él sea el que nos defienda en ese momento. Y es por eso que no se perdona ese pecado. Pero en la segunda instancia se nos va presentando algo más interesante, y es de que cuando nosotros se nos va manifestando y nos tenemos que presentar ante las autoridades civiles y religiosas para dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho dentro de esa espiritualidad cristiana, entonces el Espíritu Santo se nos va a manifestar y se nos va a dar en nosotros para que nosotros hablemos en nombre de Jesucristo, pero para que ese defensor, que es el abogado, que es el Paráclito, entonces nos pueda permitir hablar elocuentemente para que nuestro juicio sea entonces agradable a lo que están escuchando esas autoridades. Eso mismo pasa en el juicio final de nosotros. Como ese Espíritu Santo coloca, cuando es abogado nuestro y hemos aceptado ese abogado en nuestras vidas, las palabras adecuadas para que ese juez, que es el Creador, el Salvador, entonces nos permita entonces gozar de la vida eterna. Qué bueno entonces que vamos a convertir hoy dos realidades. A ese Jesús el centro de mi vida, a pesar de que tenga que entregar mi vida por completo y renunciar a todo lo que he adquirido en ella. Y también colocar ese Espíritu Santo en lo más profundo de mi vida, como mi abogado, como ese maestro que me enseña a hablar ante los momentos difíciles y ante los momentos importantes de nuestra existencia. Qué bueno que podamos comprender entonces la importancia que nos da hoy este Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Queridos hermanos, entonces los dejo para que meditemos hoy con esa pregunta que les hice al principio, acerca de la respuesta que hay que dar acerca de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz porque el Señor te ha dado un abogado que te permite encontrar esa felicidad eterna. Recuerda compartir este Evangelio para que muchas personas puedan unirse a este conocimiento de la verdad. Recuerda, la Eucaristía del 1 de noviembre va a ser colectiva para todos los fieles difuntos. Recuerda mandar tus intenciones y el aporte es voluntario. Recuerda también el 31 de octubre, vigilia de restauración, vigilia de reparación, para que podamos entonces repeler un poquito acerca del daño que se está haciendo ese día en el mundo entero. Un abrazo y feliz sábado, y que el Señor me los acompañe hoy y siempre.